Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes. Lo último es la decisión de la Justicia Penal Militar de abrir una investigación por el bombardeo del pasado lunes contra las disidencias de alias Iván Mordisco en el Guaviare, en el que murieron 7 menores de edad. Paula Belalcázar, ¿qué detalles se conoce? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Fiscalía General Penal Militar y Policial dice que abrió esta investigación sobre el bombardeo que se ejecutó en zona rural de Puerto Cubarro, en el municipio de Calamar, en el Guaviare, el pasado lunes. Dice explícitamente que este proceso se hará con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si estas acciones y labores militares empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a todos los principios y reglas que orientan ese uso legítimo de las fuerzas militares, y también explicando que esto se puede hacer en el margen del conflicto armado. Reiteran 3 principios clave importantes, que es el debido proceso, el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y también a la legitimidad de la fuerza pública. Sí, señora Paula, una noticia en desarrollo. Veamos ahora nuestros titulares de este lunes 17 de noviembre de 2025. Bienvenidos. Noticias Caracol, fin de semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Entre la vida y la muerte se encuentran una mujer y su bebé de 2 años luego de que presuntos guerrilleros de las disidencias le dispararan al vehículo en el que se movilizaban por negarse a parar en un retén ilegal, esto en la vía panamericana. Catalina, y es que según las autoridades, minutos antes, otro conductor de un vehículo que tampoco se detuvo en ese mismo lugar del sur del Cauca fue asesinado por el grupo armado ilegal. Vamos inmediatamente a este departamento con Fernando Rojas. Fernando, ¿qué nuevos detalles se conocen? Buenas tardes. Buenas tardes, María Camila. Mire, se conoce que la familia, porque son padre, hijo e hija, y obviamente esposa, son atendidos a esta hora aquí en el Hospital Universitario San José, aquí en la ciudad de Popayán. Esta familia pues se encuentra bajo pronóstico reservado, en especial la niña, quien se encuentra en un grave estado de salud, incluso se encuentra en cuidados intensivos pediátricos. Una situación muy delicada que se presentó en la madrugada del pasado domingo, cuando hombres armados, como ustedes lo dicen, salieron a la vía panamericana a realizar un retén ilegal y no solamente dispararon contra este vehículo, sino también contra otro vehículo horas antes, quitándole la vida a uno de los ocupantes de este vehículo. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es el estado de salud de la pequeña que hoy se debate entre la vida y la muerte? Se lo contamos en el siguiente informe. En el sector del Cardo, entre los corregimientos de Mojarra y San Juanito, vía panamericana en Mercaderes, Cauca, hombres armados salieron a la vía para realizar un retén ilegal. Uno de los vehículos que pasó la noche del sábado fue atacado al no hacer caso a la amenaza de pare. Esto generó que los delincuentes abrieran fuego, quitándole la vida a uno de los ocupantes del vehículo. En la madrugada del domingo se presentaron hechos similares, dejando en esta ocasión heridas a una familia, incluida una menor de 2 años de edad. Al parecer salieron personas armadas al paso de unos vehículos, al dar la orden de pare y los ocupantes no acatar esa orden, pues procedieron a accionar sus armas, resultando heridas inicialmente 4 personas, de las cuales una de ellas fallece. La menor junto a su familia fue atendida en primera instancia en el Bordo Patía. Por la gravedad de sus heridas fueron trasladados al Hospital San José de Popayán. El día de ayer ingresan 3 pacientes remitidos del sur del Cauca con heridas por arma de fuego, los 3, 2 adultos y una menor de 2 años. Un adulto fuera de peligro y fue egresado el día de ayer. Sin embargo, una paciente menor de edad y una adulta con 2 heridas por arma de fuego en la cabeza cada una. La situación de inseguridad del punto de Mojarras entre Cauca y Nariño es delicada. Complicada porque hay mucha inseguridad, sobre todo en horas de la noche. Está saliendo mucho aguijeo, mucho ladrón y estamos con el problema de la guerrilla también, que nos está bloqueando las vías a cada rato. La única sería que hicieran más presencia tanto la policía como el ejército en ese tramo. La vía panamericana en Cauca se ha convertido en un factor de riesgo. Las acciones de policía y ejército son insuficientes ante la gran presencia de grupos armados ilegales.
Mire, frente a esta situación, como lo decíamos hace unos instantes, o lo decían los conductores de la nota, pues el gremio de los conductores reclama una mayor presencia de la fuerza pública en este sector del departamento del Cauca, toda vez que pues estas personas dicen que no hay acciones suficientes por parte de las autoridades, tanto de policía y ejército, para contrarrestar esas acciones que se presentan ahí y exigen la presencia precisamente de las autoridades. Frente a este tema, también el gobernador del Cauca ha manifestado que se necesita la militarización de la vía panamericana. Este escenario se convirtió en paisaje. La vía panamericana se ha vuelto blanco de los grupos armados ilegales, pues según las autoridades se convirtió en una de sus mayores fuentes de ingreso y de intimidación. Por esta carretera transitan más de 3.600 vehículos al día, de los cuales más del 25% son de carga. Los conductores temen a ser secuestrados, que les roben la carga e incluso a ser asesinados. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el presidente de Fedetranscarga expresó su preocupación y la de miles de personas cuando se movilizan por esta vía. El tema de los bloqueos en el país y obviamente del actuar insurgente no solamente ha determinado un daño enorme a la economía, sino que el sector de transporte de carga nos ha causado enormes pérdidas y por supuesto determinando pérdida de competitividad para el país. Esta modalidad se ha hecho cada vez más frecuente y los conductores graban temerosos desde sus vehículos, pues incluso le tienen miedo a bajarse. Tiene que ser un punto que hoy el gobierno nacional, en vista del desbordamiento de esta situación, o toma cartas en el asunto o realmente vamos a entrar en un caos total a nivel nacional. El sector más crítico para la seguridad en la vía está en el departamento del Cauca. Este año en Mercaderes y El Patía se han registrado la mayoría de los casos. Sin embargo, el trayecto entre Remolino en Nariño y El Bordo en Cauca también es una pesadilla para quienes transitan por ahí, pues esta zona es donde los disidentes más atracan e intimidan a los conductores. La militarización sería una de las mejores medidas para, en este momento, determinar que este tipo de situaciones no se puedan seguir dando. Es importante que haya voluntad política para ello, porque la seguridad es lo único que puede llegar a determinar que en el país la inversión y el desarrollo se pueda llegar a instalar como lo queremos todos los colombianos. Solo en el último año han robado más de 17 mulas de café, cada una avaluada en 1.500 millones de pesos según las autoridades. Pero no son los únicos. Los transportadores de cacao, de cerveza, atún, sardinas y gasolina son los más afectados por los grupos armados. Empresas afiliadas a Fedetranscarga no solamente han reportado esta situación, sino que incluso muchos han determinado no continuar trabajando, extrayendo los cargamentos de café, hoy que tenemos, digamos, un importante valor a nivel mercado internacional y que esto provee divisas bien importantes para el país, en razón de este tipo de situaciones de hurto. Hombres armados con fusiles al lado y lado de la vía intimidan carro por carro. Este fenómeno se ha concentrado especialmente en el suroccidente del país. Según las autoridades, durante 2024 se registraron al menos 55 retenes ilegales. Y entre tanto, Cali sigue siendo blanco de ataques con explosivos. En las últimas horas, la sede de los colegas de RCN fue atacada por desconocidos. Vamos a Cali. Paula Restrepo, ¿qué detalles se conocen? María Camila, buenas tardes para usted, para los televidentes. Feliz lunes festivo. Les cuento que las autoridades investigan quiénes serían los responsables de haber lanzado esta granada aquí en la sede de RCN. Esto es carrera octava con calle 30 norte de la capital vallecaucana. La granada lanzada este domingo en horas de la noche explotó y causó daños en la infraestructura, pero les cuento que no fue la única. El sábado por la noche también lanzaron otra granada que afortunadamente no explotó. De acuerdo con las autoridades, este hecho estaría relacionado con el hecho ocurrido en la estación de Los Mangos el sábado por la noche, que dejó a 3 personas heridas y también causó daños en la infraestructura. Todo esto sería por la retaliación de grupos armados por la neutralización de un cabecilla conocida con el alias de Veneno. Miremos. En menos de una semana se reportaron 3 ataques con granadas en la ciudad. 2 de ellos fueron dirigidos contra un medio de comunicación. El primero ocurrió el sábado, pero el artefacto no explotó. El segundo, lanzado el domingo, explotó generando daños materiales en la sede. El alcalde ha dispuesto presencia en ese medio.
también las investigaciones avanzan. Recordarle a todos y a los caleños que tenemos una recompensa. Consideramos que presuntamente puede estar relacionado con una retaliación frente a ese resultado tan importante como la dada de baja de alias Veneno, que era un cabecillo importante de la Jaime Martínez. El tercer ataque se registró en la estación de policía Los Mangos, donde 3 personas resultaron heridas, 2 uniformados y un civil, todos fuera de peligro. Los hechos ocurridos en menos de 24 horas prenden las alarmas por su similitud y coordinación. Estos hechos violentos representan una grave amenaza para la seguridad ciudadana y un atentado directo contra la libertad de prensa, derecho fundamental que sostiene la democracia. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó al gobierno nacional intervención inmediata y medidas de alto impacto, incluidas acciones similares a los bombardeos recientes en el Guaviare, para contener las acciones de grupos armados ilegales. Tenemos esa amenaza latente que yo creo que, sí, vuelvo y repito, es cuestión de tiempo. Si siguen poniendo bombas en Cali. Diferentes autoridades anunciaron un plan estricto de seguridad. Entre las acciones están rastreos, cruce de información, análisis de modus operandi y reconstrucción técnica de los eventos para identificar a los responsables de estos hechos. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12:42. Volvemos con la noticia con la que arrancamos esta emisión, porque la Justicia Penal Militar abrió una investigación por el bombardeo del pasado lunes contra las disidencias de Iván Mordisco en el Guaviare y en el que murieron 7 menores de edad. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a las madres de estos jóvenes que perdieron la vida en esta ofensiva luego de haber defendido la operación militar. El presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad total de la decisión de bombardear el campamento de las disidencias de las FARC en el Guaviare ante la imparable lluvia de señalamientos de un drástico cambio de narrativas frente a circunstancias similares, casi que idénticas en el combate de grupos ilegales durante el gobierno del expresidente Duque. El mandatario explicó el operativo a través de este mensaje en su cuenta de X, en donde reiteró que solo había la alternativa de usar 20 soldados para emboscar a 150 integrantes del grupo armado narco, y añadió: sé que esa alternativa no elimina la posibilidad de niños combatientes que mueren, agrega la posibilidad de una acción de contraemboscada que podría envolver a los 20 soldados sin que tuviéramos otra opción que el bombardeo. El presidente hizo énfasis en que no sabían que había menores, pero que fueron identificados como combatientes activos. Ya en la acción, los menores que no detectamos que existieran, pero era muy posible, son menores combatientes en acción ofensiva. Este hecho lo estudia el derecho internacional humanitario y lo saca del tratamiento a poblaciones civiles, lo cual no es excusa para que exista reclutamiento de menores o no busquemos tratarlos de manera diferente. Es simplemente el análisis táctico de una acción que debe ser investigada y de la que soy responsable como comandante. Lo otro es dejar pasar a los grupos armados de los narcos, con lo cual solo fortalecería las fuerzas del narco con peores resultados hacia el futuro. Por eso tomé la decisión del bombardeo, escribió el presidente. Luego de la explicación, el presidente Gustavo Petro pidió perdón a las madres de los 7 menores. Es dolorosa la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. En una posición distante a la del mandatario, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico y uno de los principales críticos de estas operaciones durante el gobierno pasado, escribió: como lo he hecho en el pasado, reitero mi posición de que acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario. El derecho humanitario y sus preceptos deben ser respetados en toda circunstancia y por todos. Por su parte, Roy Barreras, promotor de la moción de censura en contra del exministro de Defensa Guillermo Botero, que terminó con su renuncia, resaltó que en esta ocasión no se le mintió al país ni se escondió la verdad, pero eso no alivia el dolor de las familias de esos menores. La inteligencia y la tecnología previenen desgracias. En cada operativo está en juego la vida, pero nunca debe estar en juego la vida de menores. Hemos buscado a los 2 aspirantes a la presidencia, cuyos equipos aseguran que por ahora solo se referirán a este episodio a través de estos mensajes en sus redes sociales.
12 del mediodía, 46 minutos. A propósito de lo ocurrido con estos 7 menores de edad en el Guaviare, diversas organizaciones de derechos humanos han elevado alertas frente al reclutamiento forzado y el subregistro frente a estas cifras. Veamos algunas de ellas. Empecemos por las cifras de la Defensoría del Pueblo, que dice que en 2024 se presentaron aproximadamente 625 casos de reclutamientos de niños, niñas y adolescentes. Y en lo que va corrido de este año 2025 se han reportado 162 casos. Y de acuerdo con el monitoreo del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la organización Coalico, en lo corrido de este año específicamente 155 menores de edad han sido víctimas de este delito. Esto hay que aclarar, en lo corrido del primer semestre de este año. Ahora revisemos las cifras de los menores recuperados, de acuerdo con diversas autoridades o entidades. Según el Ejército Nacional, hasta el momento se han recuperado 367 menores reclutados. Por parte de la policía se han recuperado 15 menores de edad y por parte de las fuerzas militares se logró la recuperación de 367 menores de edad. Pero justamente para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con la coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico. Es la coalición para prevenir la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, Hilda Molano. Doctora Hilda, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole, ¿por qué se está dando este incremento de este delito del reclutamiento forzado? Muchas gracias a ustedes y un saludo a la teleaudiencia de Caracol, y efectivamente reconocer que en la medida en que se fortalece el accionar de los grupos armados, pues lleva a que niños, niñas y adolescentes encuentren parte de la fuerza que requieren para ese operar. Y eso ha llevado a que efectivamente sea una de esas situaciones que no cesa en el marco del conflicto y que sea a través del reclutamiento y utilización de niños y niñas como se fortalecen los grupos para sus operaciones en los territorios. Doctora Hilda, se habla de prevención de este delito, pero en la práctica es muy difícil prevenir el reclutamiento de menores de edad. ¿Cómo se puede lograr esto a través de las diversas autoridades? Es definitivamente importante lograr que efectivamente tuviéramos un compromiso de los grupos armados. Es en el cese de esta violación por parte de los grupos que vamos a encontrar la respuesta más eficaz frente a estas cifras que, como ustedes decían al comienzo, son apenas una muestra por el subregistro tan alto que se presenta en estos casos. Es muy difícil lograr dimensionar en cuántos casos realmente pasa el reclutamiento de utilización de niños y niñas año a año, pero pues efectivamente aquí ese aunar las fuerzas, los llamados que se hacen y de pronto efectivamente el cómo negociar con los actores armados el cese de la violación. Y definitivamente de allí en adelante las demás instituciones, las autoridades locales, las organizaciones mismas, las comunidades, la familia y la escuela, tenemos un lugar para ayudar a que esta situación no se siga presentando, evitando que efectivamente los niños y las niñas terminen en los grupos armados. Usted mencionaba un tema muy importante al inicio de esta respuesta y es el subregistro. ¿Por qué ese subregistro es tan alto? Porque no logramos alcanzar a lograr la denuncia efectiva de estas situaciones. En algunos casos, cuando los niños y niñas terminan en los grupos armados, pasan incluso como desaparecidos y en esa medida no logramos saber si esas desapariciones tienen que ver efectivamente con el reclutamiento o no. Muchas veces el silencio por miedo de las familias hace que no se conozcan estas cifras y al final los niños terminan en los grupos armados, pero no se hace como un conteo efectivo de cuántos terminan siendo parte de esas estructuras. Entonces, esto lleva a que efectivamente tengamos un subregistro tan alto. No es tan fácil lograr dimensionar. Muchas veces, por ejemplo, y como ustedes lo ponían en las cifras de ahora, las cifras que alcanzamos a dimensionar son el conteo caso a caso, lo que en algunos casos las autoridades locales como personerías, la misma Defensoría del Pueblo logran registrar, cuando se logra entregar a los niños a la fuerza pública o los logran recuperar por parte de la fuerza pública, pero no logramos reconocer cuántos es los que efectivamente terminan en los grupos. Las comunidades muchas veces lo reportan, autoridades propias, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, nos van diciendo son más los casos que ustedes alcanzan a verificar
pero que efectivamente son reconocimiento de las autoridades, pero en últimas lograr la consolidación de estas cifras en lo nacional se hace muy difícil y es efectivamente entenderlo en el subregistro como no solamente la cifra en el caso concreto, sino cómo pensar que estas situaciones se están presentando en el territorio nacional hace parte de cómo enfrentar la situación. Sí, finalmente la importancia de la denuncia. Es Hilda Molano de la Coalición contra la Vinculación de los Niños, Niñas y Jóvenes contra el Conflicto Armado. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias. 12:51 y hoy es lunes festivo y centenares de viajeros están regresando a casa. Hay varias vías con restricciones por derrumbes ocasionados por la temporada de lluvias que atraviesa el país y por supuesto tenemos reportes en vivo para hablar sobre la movilidad en diferentes vías. Iniciemos en Bogotá, en la vía Bogotá-Girardot. José Manuel Moreno, ¿en dónde se encuentra y cuál es el panorama hasta ahora en ese corredor vial? Este es el sector conocido como el Copial entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, kilómetro 48, donde se presenta un derrumbe desde ayer hacia las 11 de la mañana que ha generado grandes filas y represamiento de vehículos en la vía Girardot-Bogotá. Cientos de familias afectadas por el retorno a la capital. La concesión encargada de la vía está trabajando en remoción de material de tierras y rocas para restablecer la movilidad en este sector. Aquí el trabajo que ha tomado algo de tiempo es la remoción, el descargue controlado de material que se encuentra suspendido en la montaña y que si llueve posteriormente podría volver a bloquearla. Esperamos que en horas de la tarde de hoy, lunes festivo, 17 de noviembre, podamos ya dar un paso absolutamente normalizado en este corredor. Después de 24 horas del cierre, las autoridades trabajan para habilitar la vía Girardot-Bogotá. Actualmente funciona reversible desde el kilómetro 48, precisamente desde este sitio hacia Bogotá, con paso alterno cada 40 minutos. Sí, señor, y en la vía al llano se encuentra Juan Pablo Contreras porque allí se han registrado algunas dificultades en la movilidad. Juan Pablo, cuéntenos cómo fluye el tráfico a esta hora y cuál es el horario del reversible. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tráfico en este momento fluye con total normalidad. Las autoridades han trabajado durante toda la mañana para solucionar un par de inconvenientes que hubo en esta vía, específicamente en el kilómetro 18. Recordemos que esta vía permaneció cerrada aproximadamente 2 meses por un derrumbe que hubo que causó diversas afectaciones en este importante corredor vial. Esta vía fue abierta el sábado en horas de la tarde y durante el día del transcurso del domingo tuvo un par de grietas que se abrieron, pero durante toda la noche las autoridades estuvieron trabajando en solucionar este problema y aseguran que trabajarán también en la noche de mañana en hacer un reparcheo sobre esta capa de asfalto para terminar pues de reparar estas grietas. Habrá un reversible que se activará desde las 3 de la tarde aquí en este punto, irá en sentido Villavicencio-Bogotá y tendrá pues estar activo hasta las 10 de la noche para brindar una óptima movilidad de todos los viajeros que conectan con esta vía del país. Juan Pablo, y es que Bogotá hoy recibirá miles de vehículos. En el norte de la ciudad se encuentra Mayra Tenorio, por donde ingresan viajeros provenientes de la Sabana, de Boyacá y de los Santanderes. Mayra, ¿cómo está la movilidad en este punto? Adelante. Vean, a esta hora avanza en completa normalidad el plan retorno aquí en la capital del país. Ustedes van a ver las imágenes a esta hora de la autopista norte. Y es que hablamos de un dato clave, 600.000 vehículos ingresando el día de hoy, pero también veamos las imágenes de la autopista sur, donde también a esta hora fluye la movilidad. Pero tengan en cuenta que hay medidas y plan especial en este corredor. Escuchemos qué dice el comandante de la Policía de Tránsito. A partir de la 1 de la tarde tendremos intermitencia semafórica, es decir, el semáforo va a estar en luz amarilla y seremos nosotros quienes estemos regulando la autopista sur para darle prelación, y si no es suficiente utilizaremos la calzada exclusiva de Transmilenio para darle mayor capacidad a este importante corredor vial y que se reduzcan los tiempos de desplazamiento. Y con estas imágenes de los puestos de control muy importantes para este ingreso, también tenemos que hablar del pico y placa regional para ingresar a Bogotá desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Vehículos con placa par y también de 4 de la tarde a 8 de la noche, vehículo con placa impar. Importante información de servicio, Mayra, gracias. Ahora vamos a Santander, pues algunas emergencias tienen en alerta roja a 8 municipios y también hay varias vías afectadas. Natalia Ayala, ¿cuál es el panorama?
Catalina, hola, buenas tardes. Mire, las lluvias de las últimas horas han generado varios deslizamientos de tierra en vías importantes. Una de ellas, la troncal del norte en el municipio de Enciso, que comunica a Bogotá con Cúcuta. Han dicho las autoridades que allí hay deslizamiento de tierra, pero también en la vía hacia el municipio de Capitanejo y San Miguel. Esto, por supuesto, que afecta a la movilidad de los conductores que transitan por estas vías en pleno plan retorno, pero también se presentan afectaciones en vías rurales, terciarias entre los municipios de Hato y El Palmar. Veamos el reporte que entregan las autoridades. El fin de semana se presenta una afectación entre la vía que conduce de Enciso hacia Capitanejo, una vía principal donde hay caída de rocas y que se viene atendiendo ya por el Invías. Tenemos un paso restringido, pero pues ya se está solucionando esta dificultad. De igual manera tenemos algunas afectaciones en vías secundarias como Enciso hacia Carcassí y Carcassí hacia el municipio de San Miguel. En vías secundarias también por deslizamiento de tierras, y se está coordinando con los alcaldes municipales para organizar el apoyo con maquinaria amarilla. 65.000 vehículos se espera transiten hoy por las vías de Santander en este plan retorno. Recordemos que acá tenemos una vía pues completamente cerrada y es la transversal del Carare, pero también hay problemas de movilidad en la vía nacional entre Oiba y Bogotá por hundimientos. A esta hora en Caldas hay 3 nuevos derrumbes que afectan varias vías en el departamento, esto debido a las intensas lluvias del fin de semana. Hay cierre parcial en la vía Pácora-Salamina, sector El Recreo. Igual situación se presenta en la vía Manzanares, Planes, San Juan, La Siria. Y atención, cierre total entre el municipio de Pensilvania y Puerto López. Maquinaria de la Gobernación de Caldas continúa en cada uno de los puntos trabajando para restablecer la movilidad cuanto antes. En la vía Manizales-Bogotá continúa el paso restringido a un solo carril. A esta hora es noticia en Antioquia que avanza el plan retorno sobre los 6 ejes viales de este departamento, mismos por donde hasta este momento han transitado más de 700.000 vehículos. Y mucha atención porque se acaba de confirmar que se habilitó el paso a un solo carril sobre la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector La Panocha, saliendo de la capital del departamento de Antioquia. Así como también se mantienen 5 puntos críticos por trabajo sobre emergencias en las vías hacia las subregiones del suroeste de este mismo departamento. Por eso el llamado es a la precaución y a la paciencia para llegar sanos y salvos a sus hogares. A esta hora es noticia en el Valle del Cauca el plan piloto del pico y placa en el kilómetro 18 en el marco del plan retorno este fin de semana festivo en la ciudad de Cali. El operativo irá desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde para placas impares y de 5 de la tarde a 7 de la noche para placas pares. Pero igualmente los operativos de movilidad irán hasta la madrugada para buscar mayor seguridad en la zona. A esta hora es noticia en el Atlántico el plan retorno. Fueron más de 150.000 vehículos que entraron y salieron del departamento en este festivo y se espera que regresen a casa en las próximas horas. Avanza en el Atlántico la movilidad con total normalidad a esta hora, mientras que las autoridades también adelantan operativos de control para garantizar la seguridad en las vías. A esta hora en el mundo es noticia que el presidente Donald Trump abrió la posibilidad de hablar, de dialogar con Nicolás Maduro, al tiempo que su administración designó a la organización El Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Juan Camilo Merlano desde Washington. ¿Qué significa este cruce de palabras del gobierno de Donald Trump? Buenas tardes. Andrés, según los expertos, esto indica que es una advertencia, una última advertencia a Nicolás Maduro para una negociación que esté direccionada a que salga voluntariamente del poder antes de que Estados Unidos tome la determinación de lanzar ataques directos en territorio venezolano. Y la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera no es meramente un simbolismo, sino que desde el punto de vista legal tiene 2 efectos. El primero, establece limitaciones a partir de que la designación esté en firme a funcionarios de la administración Trump a relacionarse o a dialogar con miembros del régimen de Nicolás Maduro, porque no pueden tener ningún tipo de diálogo con organizaciones extranjeras terroristas designadas por el Departamento de Estado. Y por el otro lado, es un argumento legal adicional para poder lanzar ataques directos en contra de ellos.
A partir del 24 de noviembre, el Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, quien ya es un criminal prófugo de la justicia estadounidense, será formalmente una organización terrorista extranjera. Una designación que para Trump significa más autoridad para atacar territorio venezolano, al tiempo que parece abrir una puerta para la diplomacia. Nos permite hacer eso, pero no hemos dicho que vamos a hacerlo. Y puede que tengamos algunas discusiones con Maduro. Vamos a ver cómo resulta eso. A ellos les gustaría hablar. No está claro el carácter de las discusiones ni el objetivo, pero la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista tiene el efecto práctico de que no puede haber ninguna interlocución con Maduro y su régimen por leyes antiterrorismo. De ahí, hay voces que sugieren que esto es un ultimátum. Creo que esto pretende ser una especie de advertencia final a Maduro y un incentivo para que negocie algún tipo de salida controlada de la presidencia. Henry Zimmer es analista del Centro para Estudios Estratégicos CSIS. Para él, la designación del Cartel de los Soles es un paso necesario, al menos desde una perspectiva legal, para poder lanzar ataques letales en territorio venezolano. Al designar al Cártel de los Soles, liderado por Maduro, como una organización terrorista extranjera, creo que estamos viendo a la administración comenzando a construir un caso legal que les permitiría potencialmente atacar objetivos en tierra o en las aguas territoriales de Venezuela. Al margen de esto, la posibilidad de diálogos con Maduro despierta mucho escepticismo. El más reciente, por ejemplo, fueron los acuerdos de Barbados, previo a elecciones del 2024. Pese a los compromisos del régimen, no solo mantuvieron la inhabilitación a figuras de la oposición como María Corina Machado, sino que se robaron las elecciones del 28 de julio, tal como documentó el Centro Carter. En otras noticias, aquí la Casa Blanca está muy enfocada en una controversia a nivel doméstica. Tiene que ver con la determinación del presidente Donald Trump de respaldar finalmente a los republicanos en la Cámara de Representantes para que voten la publicación de los llamados archivos que tiene el Departamento de Justicia sobre el pedófilo Jeffrey Epstein, y que ha habido muchas críticas al presidente Trump porque él ha dicho en repetidas ocasiones que se trata de un montaje. Pues bien, en las últimas horas hubo, si se quiere, un reversazo por parte del mandatario estadounidense y dijo que los republicanos deberían votar en favor de hacer públicos esos archivos porque ellos no tienen absolutamente nada que esconder. Mañana se espera una votación en este sentido en la Cámara de Representantes. Ahora bien, eso no quiere decir que se vayan a hacer públicos porque debe pasar luego por el Senado de los Estados Unidos, donde quizás no se tendrán los votos. Juan Camilo, y cambiamos de tema porque en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro liberó a un ciudadano francés que estuvo en prisión durante 5 meses. Se trata de Camilo Castro, quien ya aterrizó en París y dijo que fue detenido sin ningún fundamento luego de viajar a Venezuela por el cruce de Paraguachón. Castro vivía en Colombia y tenía que salir del país por temas de visado. Decidió cruzar la frontera, pero allí fue detenido. El presidente francés Emmanuel Macron se refirió al caso y dijo que su gobierno siempre buscará la protección de sus nacionales. Y en Chile ya todo está listo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que sucederán este próximo 14 de diciembre. Ahora, los electores tendrán que decidirse entre 2 extremos ideológicos. Sebastián Ávila, nuestro aliado Canal 13, tiene todos los detalles. Amigos de Noticias Caracol, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Después de una jornada sumamente intensa acá en nuestro país, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Una primera instancia para lo que ya se ha asegurado. Este balotaje, esta segunda vuelta que va a contar con la participación de los 2 candidatos más votados. Y lo que decían precisamente las encuestas que era el escenario más probable. Por un lado, la candidata Janet Jara y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. La candidata del oficialismo termina con un 26,85%, mientras que el candidato republicano con un 23,92%. Un resultado que no es visto para nada de manera positiva en el oficialismo, entendiendo que necesitaban al menos de un piso mínimo de un 30% para tener una opción en el balotaje. Por
eso es que desde ahora comienza una segunda etapa, un trabajo sumamente intenso que se va a tener que generar desde el comando de la candidata Janet Jara para poder llegar hasta el electorado indeciso, hasta el electorado que elige a quien resulta tercero en estas elecciones, que es Franco Parisi, que sin duda ha sido la sorpresa de estas elecciones al lograr un 19,71% de las preferencias. Ahí es donde está la incertidumbre de hacia dónde van a ir todos estos votos. Desde Santiago de Chile, informó Sebastián Ávila para Noticias Caracol. Sebastián, gracias por su reporte desde Santiago de Chile. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa sufrió una fuerte derrota electoral luego de llamar a una consulta popular que contenía 4 preguntas, como citar a una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario reconoció su derrota a través de su cuenta de X. Joel Vanegas, de nuestro aliado Ecuavisa, tiene todos los detalles desde Quito. Joel, buenas tardes. La tendencia es irreversible, ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador la noche de ayer, luego de dar a conocer los resultados de la consulta popular y referéndum 2025. La tendencia marca que el no gana en las 4 preguntas enviadas por el gobierno nacional. Esa ha sido la manifestación de 11 millones de ecuatorianos luego de esta jornada electoral del domingo 16 de noviembre. El presidente Daniel Noboa se ha manifestado también en sus redes sociales, ha dicho que pues han cumplido con lo prometido, preguntar directamente al pueblo, y que reconocen los resultados, es decir, reconocen la derrota. Casi 11 millones de ecuatorianos le han dicho no a Noboa en esta ocasión. Informó Joel Vanegas desde Quito, Ecuador, para Noticias Caracol. Buenas tardes. Continuamos en esta cobertura especial de Noticias Caracol por los 5 años de la tragedia de Iota, la devastación total que dejó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hoy los estoy saludando desde ese sector conocido como Bottom House, Casa Baja, uno de los barrios y las zonas más vulnerables hacia el sur de la isla de Providencia, para contarles más historias precisamente sobre las lecciones también aprendidas que dejó Iota, las lecciones que dejó en el pueblo raizal, que logró surgir de entre los escombros. Esas lecciones en el siguiente informe. Renacer de un día casi apocalíptico es la hazaña de los isleños. Esto siento mal, pero estamos con vida, familia, estamos con vida. Hace 5 años, en el amanecer de un 16 de noviembre, Iota golpeó el archipiélago, amenazó sus vidas y hoy habita en el recuerdo de todos los sobrevivientes como un huracán de lecciones aprendidas. El huracán fue horrible, devastó, arruinó, nos dejó sin todo lo material, pero sí, pues la enseñanza que yo siento que me dejó es que la unión y tener a la familia. Sentir más como valorar a uno mismo, valorar más a la gente, valorar las cosas, saber que por más plata que tiene uno, en un momento así, la plata no sirve para nada. Bañado en aguas de 7 colores, exuberante y biodiverso, es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, al que se le suma el más importante de los adjetivos para su gente hoy: resiliente. De un tiempo para acá, ya otra vez, gracias a Dios, los árboles volvieron a florecer, volvieron a darnos frutos, y por eso hoy en día puedo también disfrutar de los diferentes frutos y el producto que se hace de cada uno. Es lo que caracteriza al raizal, esa resiliencia, esa resistencia y esa creencia en Dios. Esa es la base que heredamos de nuestros ancestros. De Providencia y Santa Catalina no quedó nada. Fue la fortaleza del pueblo raizal el sostén para volver a comenzar en un escenario sin alternativas. Yo llevaba días o semanas que yo no me oía bien del oído, con ese ruido del huracán, que yo siento como si algo yo lo tenía dentro del oído, así bien feísimo. Los recuerdos de Araceli, artista y socorrista de la Defensa Civil, los primeros en atender la emergencia, hacen eco de las emociones encarnadas. Lo que más me marcó fue la pérdida de mi amigo
de un hermano. Después de que él ayudó a salvar tanta gente, lamentablemente cuando él iba regresando se le cayó la pared encima y él falleció. Para aliviar las angustias, cada uno encontró su forma. Encontré la guitarra que no se había roto ese día y comencé a tocar un poquito de guitarra y pues como suelo hacer siempre, cuando hay un problema, cuando hay un caos, muerte, lo que sea, yo trato de tocar un poquito de instrumento. Fueron 4 vidas perdidas en un amargo capítulo que nadie quiere repetir. La canción de Berta Hooker retumba en las emociones de los isleños. Es la vida un nuevo amanecer de mis islas que me vieron nacer. Un solo país, una sola nación. Es mi tierra natal, el lugar donde yo nací, donde crecí, donde vivo. Y a donde quieres que vayas, volverás. Unidos con fe, esperanza y amor, vamos todos a ver lo que podemos hacer. Esta tierra va a volver. Y para hablar también sobre esas lecciones aprendidas, a esta hora nos acompaña el alcalde de Providencia y Santa Catalina, Alex Ramírez Nuza, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Alcalde, son 5 años que han transcurrido desde la tragedia de Yota. ¿Qué lecciones les deja al gobierno local particularmente? Pues es un reto muy grande para todos nosotros, pero tenemos un sinsabor porque hasta el día de hoy no se ha reconstruido totalmente nuestro municipio, nuestra isla, y eso sí preocupa la situación que en este momento está padeciendo nuestra isla, debido a que, como ustedes saben, hubo un huracán hace poco, Melissa, y ahora, hoy, en el día de hoy, estamos en completa zozobra, porque si vuelve a pasar un fenómeno como eso, seguramente va a ocurrir lo mismo que pasó en el 2020. Mira, hay que decir también de otro lado que es otra parte de la historia que contar. Muchos de los isleños que viven o que vivían aquí en Providencia terminaron saliendo justamente del municipio por las condiciones en las que quedó y en medio de la desesperanza. Varios de ellos no volvieron. Y sobre esto nos habla a esta hora nuestra corresponsal en San Andrés, Tusi Buy. Tusi. Alejandra, siempre es difícil iniciar de cero y más después de un evento tan traumático como el paso de un huracán categoría 5. Katia Buy y Joel Poñalosa son 2 providencianos que le tuvieron que dejar su hogar para iniciar de cero en la isla de San Andrés. Noticias Caracol habló con ellos y conoció su historia. Lord, we praise you. Lord, we thank you. We are alive. We are alive. Estamos vivos. Es la alabanza que a diario canta Miss Katia Buy, una matrona isleña quien sobrevivió a lo que define como un temido monstruo llamado Iota. Para esta artista, el sonido del huracán fue de desesperación. Un sonido de grito, llanto, susurro. Ese sonido no solo se quedó en mi mente, ese sonido me acompaña en mi alma. El 16 de noviembre de 2020 es el año en el que ella y sus hijos volvieron a nacer. 5 años después, las brisas de Iota la empujaron a San Andrés, donde asegura tuvo que empezar de cero. No he podido regresar a casa. Después de 1 año recibí mi casa. Me hicieron la entrega de mi casa después de 1 año de Iota. Fui a casa, lo recibí. Pasamos un diciembre juntos con mis hijos y regresamos a San Andrés porque después del Iota, San Andrés nos abrió la puerta un 2 de enero. San Andrés se ha convertido en la plataforma de su creatividad. Aquí canta, actúa, cocina y promueve la cultura a través de la tradición oral. Pero esta isleña siente que sus pasos la retornarán a la divina, aunque aún no sabe cuándo. Cuando miré afuera, vi destrucción, desolación, dolor, pero cuando miré a mis amigos, cuando miré a mis familiares, vino una sonrisa a nuestros rostros
La primera palabra fue "We are alive". A unos 94 kilómetros de Katia está Joel Peñalosa, un providenciano que no olvida la incertidumbre por la que tuvo que pasar esa oscura noche en San Andrés, lejos de sus seres queridos. El día siguiente, con unos primos, familiares y amigos, nosotros nos vinimos para acá en lanchas rápidas. El panorama fue fuerte, fue muy fuerte. Cuando llegamos a la isla, vimos que hubieron pérdidas totales. Y fue algo que desde ese entonces hasta el momento, hasta el son de hoy, nos tiene traumatizados. Joel prefiere enfocarse en el arcoíris que trajo Iota después de tanta tempestad. Porque todo esto, lo que sucedió, nos ayudó a nosotros a crecer, a prepararnos para un mejor futuro, porque en la zona donde vivimos nosotros se ha vuelto muy propensa a que el paso de los huracanes sea más continuo. Como Katia, Joel dice que espera regresar a la tierra que lo vio nacer porque para él, lejos de una reconstrucción física y estructural, aún falta la más importante, la emocional. Katia y Joel representan a ese grupo significativo de providencianos quienes tuvieron que salir del municipio para dar lo mejor de sí y convertirse en personas resilientes. Tucibuy Corpus, Noticias Caracol. Entre lo positivo, también por contar de esta tierra insular resiliente, están las cifras en materia de turismo, un turismo del que dependen buena parte de las familias de las comunidades aquí. Mire, estamos hablando, particularmente en San Andrés nos entregan cifras, continúa en aumento el turismo con más de 900.000 visitantes, de los cuales 230.906 son extranjeros. Y así como su gente también lo ha sido, ese plan de reactivación turística que comenzó desde el momento de la tragedia, desde el 2020 hasta el 2025, dejando por supuesto muy buenas cifras sobre lo que fue el turismo antes y después de Iota. Se lo contamos en la siguiente nota. Las economías de la isla se enfocan en el turismo, reactivar actividades después del paso de una pandemia y de 2 huracanes como el ETA e Iota ha sido una apuesta que se ha construido de forma sostenible y paulatina. 67.518 visitantes nacionales y extranjeros ingresaron a la isla en 2020, de acuerdo con la Secretaría de Turismo. Ese año, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se recuperaban de grandes golpes a su economía, COVID-19 y 2 huracanes. No solamente somos un destino de sol y playa, sino que también tenemos un componente cultural importante que tenemos que darle a conocer al mundo y también una apuesta al turismo deportivo que ha sido fundamental para la recuperación del sector turístico. Cifras alentadoras en 2021 y 2022. 1.095.556 y 1.103.000 turistas de Colombia y el mundo escogieron a San Andrés, logrando que el destino volviera a sobrepasar la barrera del millón, meta alcanzada en 2019. Sin embargo, en 2023, la isla enfrentó otro duro golpe, la salida del mercado de las aerolíneas low cost. Solo 620.371 turistas llegaron ese año. Tenemos una importante estrategia de promoción de destino, una estrategia a nivel nacional y a nivel internacional. Es una estrategia 360 donde buscamos impactar en las ciudades donde tenemos conectividad directa, como también impactar estratégicamente a nivel internacional, en especial en el segmento del Cono Sur. Alianzas con nuevas aerolíneas, promoción en ferias, inversión y un enfoque hacia la experiencia y la sostenibilidad condujeron a que en 2024 1.057.935 personas entraran. Posiblemente ha entrado porque es que ha habido muchas más camas, así es que es posible que sí, pero anteriormente no había la cantidad de camas que hay ahora, creo que hay 57.000 camas. Sin embargo, algunos prestadores de servicios turísticos aseguran que la demanda es muy poca. Ha afectado demasiado y pues siempre tenemos que estar esperando las fechas importantes para que los turistas vengan, como vacaciones, fin de mes, fines de semana. El reporte del corte de octubre de 2025 muestra que se han movilizado 913.159 colombianos y extranjeros. Estas cifras son proporcionadas por la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCRE.
Mucha atención al dato. La Asociación de Posadas Nativas de San Andrés reporta más de 700 camas disponibles. Por su parte, Cotelco cuenta con más de 8.500. La tranquilidad, el azul del mar y por supuesto la calidez de la gente son los atractivos que ofrece esta tierra que Yota volvió más resiliente. Esta es toda la información que reportamos. Tusibuy Corpus, Noticias Caracol, San Andrés. Y con esas cifras nos despedimos, pero aquí vamos a continuar desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, contándoles las historias y noticias, todo lo que ha ocurrido en estos 5 años después de la tragedia de Yota. Alejandra, gracias, ya saben, ¿no? Próximo destino de vacaciones, Providencia. Sin duda, ese paraíso natural. Con lo bello que es el mar de San Andrés y Providencia. Gracias por continuar con nosotros. El INVIMA emite una recomendación para que los ciudadanos revisen con atención los medicamentos y productos que adquieren luego de detectar una presentación falsa no autorizada de un reconocido antigripal en el mercado, a propósito de esta época en la que varios colombianos sufren afecciones respiratorias. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos adelanta una verificación tras identificar un lote de un antigripal que no corresponde al producto original. El lote es el número que identifica el producto desde su fabricación hasta su comercialización. ¿Cuál es el lote que en este momento está falsificado? Este lote es el número 15890724 con fecha de vencimiento de 0726. Según dieron a conocer, hay una cantidad importante de este producto gemeliado o falsificado siendo vendido en algunas droguerías en Bogotá. El sobre que usted ve en el cuadro verde es el producto original, el del cuadro rojo es el falso. Este último presenta diferencias evidentes frente al original, como cambios en el color y brillo del empaque, variaciones en la diagramación, modificación de la fuente tipográfica y el tamaño de los textos, entre otras. ¿Quiénes están falsificando este producto? Estos son unas redes de trabajo delincuencial que por lo general tienen recursos, tienen los equipos para poder tomar el original y hacer, digamos que las falsificaciones de empaques, de etiquetas. En ese aspecto hemos evidenciado que pueden generar no solamente de un tipo de marca, sino de varias marcas. El INVIMA hace un llamado a verificar no solo este producto, sino cualquier otro para evitar ser engañado. A la hora de comprar, recuerde verificar la fecha de vencimiento, lote y registro INVIMA, que los nombres sean legibles y correctos, los colores del empaque y que este no presente daños, que el producto no esté alterado. Sí, es muy importante que verifiquemos siempre para los productos de consumo que el registro sanitario, que lo pueden consultar dentro del portal de INVIMA, sí corresponda al que estás adquiriendo frente al nombre del producto. Esta advertencia del INVIMA radica en proteger a los consumidores. Sin embargo, la industria farmacéutica resalta las consecuencias de una falsificación para los laboratorios. Se ve lacerada y afectada por este tipo de actuaciones ilegales en las que básicamente se producen medicamentos que no tienen ningún estándar de calidad. Recuerde que el medicamento original sigue disponible con su registro sanitario vigente. El INVIMA hace un llamado a la ciudadanía a alertar a la entidad en caso de hallar un medicamento o producto falso en el mercado. María Camila, televidentes, ahora hablemos de educación porque el Colegio Luis María Jiménez del área rural de Agua Azul, esto en Casanare, ocupó el primer lugar en las pruebas Saber 11 entre los colegios públicos del país. Y es que allí se están implementando estrategias pedagógicas para preparar a sus estudiantes. Alexander Guerrero viajó hasta el lugar para contarnos esta ejemplar historia. Aquí en la institución educativa Luis María Jiménez del centro poblado de San José del Boduí, zona rural del municipio de Agua Azul, la institución ha puesto este cuadro de honor. Aquí aparecen los 44 estudiantes que participaron en las pruebas del IFE y 18 de ellos obtuvieron un puntaje por encima de 400 puntos. Un estudiante obtuvo el máximo puntaje en todo el departamento con 482 puntos, dejando a la institución educativa en el 6º punto de los colegios oficiales a nivel nacional. No fue uno ni dos, fueron 18 estudiantes brillantes con puntajes en las pruebas Saber Pro por encima de 400 puntos, algo que se sale de la normalidad y que era impensable en un colegio alejado en el campo. Son resultados con los que trabajamos cada uno de nosotros y más en el contexto rural en el que vivimos, donde no tenemos muchas posibilidades como lo tienen otros estudiantes en municipios urbanos. Es algo que nos permite alcanzar nuestros sueños, estudiar lo que queramos en la universidad que queramos.
El Colegio Luis María Jiménez está aquí, en el corazón del llano, rodeado de vegetación y de abundante fauna en San José del Boduí, la vereda en la que los estudiantes cada año se preparan sin descanso para lograr un buen ICFES. Pero ¿cuál es la preparación? ¿Qué estrategias pedagógicas y herramientas académicas usan para cada año superar el nivel? El colegio siempre ha sido muy concentrado en las pruebas Saber 11. Es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de hacer múltiples simulacros para que nos vaya bien en estas pruebas. Cada vez buscamos más estrategias. ¿Qué pasó el año pasado que no nos sirvió, que este año sí nos pueda servir? Yo pienso que las estrategias fueron la necesidad. La escuela rural tenía poco acceso, o tiene, mejor dicho, poco acceso a la universidad. Las pruebas ICFES, para bien o para mal, son lo que permiten o tapan la entrada a los estudiantes a las universidades públicas. Ese máximo desempeño refleja el compromiso no solo de estudiantes y profesores, sino de toda la comunidad. Fueron muchas noches de trasnocho, fue verlos, mejor dicho, llenos de ojeras, de incertidumbre, de miedo, ¿será que sí podemos, no podemos? Pero con el apoyo de los profesores que dieron no el 100 más, dieron el 1000 más por ellos. Los chicos lo lograron, o sea, el mérito de ellos nos ha exaltado a nosotros y pues estamos muy orgullosos tanto de ellos como del trabajo que hemos hecho en equipo acá en la institución. Aquí se encuentran médicos, abogados, científicos, aquí está el futuro del país. Sin embargo, a pesar que de 44 estudiantes, 18 sobrepasaron el promedio nacional, ni alcaldía ni gobernación han brindado el reconocimiento al esfuerzo, dedicación y compromiso con la educación. Ya son 8 años consecutivos que el Colegio Luis María Jiménez ha venido teniendo los primeros lugares, superando el nivel cada año. La mayoría de estos estudiantes son hijos de campesinos que vienen de la zona rural, de la zona dispersa. Algunos de ellos sueñan con ser médicos, enfermeros, abogados, ingenieros. Y las pruebas del ICFES es la oportunidad que ellos encuentran para poder acceder a estudios universitarios. Es información desde San José del Boduí, en zona rural del municipio de Aguazul, Casanare. Alexander Guerrero, Noticias Caracol. Alexander, y seguramente van a ser grandes profesionales de admirar estos muchachos, y es que precisamente los puntajes que obtiene cada colegio en las pruebas Saber 11 también son un indicador para medir la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de estos estudiantes. Sí, señora, mire, varias de las grandes ciudades se quedaron por fuera del listado de los 10 mejores puntajes en colegios públicos, y expertos señalan que algunas áreas de conocimiento no alcanzan los niveles suficientes en varias regiones del país. Esta semana se reveló la lista de los colegios que habían obtenido el mayor promedio en los resultados de las pruebas Saber 11. El puntaje se mide teniendo como base que el máximo resultado posible es 500 puntos y que se calcula en la totalidad de estudiantes que presentaron las pruebas. Asimismo, se promedia teniendo en cuenta 5 competencias: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. Según firmas que analizan estos resultados en educación, en el caso de los colegios privados de calendario A, el promedio fue de 261 puntos, mientras que en los colegios calendario B fue de 319. Los colegios públicos del país tuvieron reconocimiento porque sus puntajes más altos se dieron en ciudades como Aguazul, Casanare, Pasto, Nariño y Barranquilla. Aún así, expertos advierten que persisten vacíos en algunas áreas del conocimiento. Como nos hemos podido dar cuenta, 3 de los segmentos que sabemos del ICFES pues no fueron realmente tan gratificantes. Entre ellos está la parte de matemática, lectura crítica e inglés. Según analistas, el inglés sigue siendo uno de los mayores retos que tienen los jóvenes entre los 18 y 20 años que hasta ahora están terminando su periodo escolar. Creo que el inglés todavía a muchos estudiantes claramente les cuesta. La infraestructura en muchos lugares todavía no está lista para que los estudiantes puedan acceder al inglés de la forma que lo deberían hacer, pero adicional a eso hay un poco también de falta de compromiso desde nosotros como para poder aprenderlo. Sin embargo, es importante destacar que en ciudades como Bucaramanga los niveles de inglés son altos. A nivel nacional, Bucaramanga está realmente punteando. Esa es la ciudad que mejor le está yendo en inglés, pero Bogotá no se queda atrás. Bogotá realmente está en el segundo lugar. Vemos que con una población bastante grande y con más de 100.000 estudiantes que presentaron el ICFES este año, todavía tenemos buenos resultados. Desde diferentes gremios de educación persiste el llamado a reforzar aquellas áreas del conocimiento con resultados bajos para que los estudiantes puedan salir mejor preparados y afrontar los retos que se avecinan tras terminar la etapa escolar.
escolar. Entre tanto, el futuro de la educación es una de las principales preocupaciones de los colombianos, por encima de temas como, escuchen esto, la corrupción y la seguridad. Así lo reveló una encuesta realizada por la Fundación Empresarios por la Educación en alianza con Inbamer. Las noticias sobre la calidad de la educación no son buenas. En este foro, que reunió académicos, analistas y representantes de la Fundación Empresarios por la Educación, se reveló que el 49% de los hogares colombianos creen que está empeorando. Sin embargo, aún hay un enorme interés por apostarle al conocimiento, y en especial en los jóvenes de 18 a 28 años de edad. Aseguran que ven valor en la educación y que por eso deben mejorarse los métodos de aprendizaje y los conocimientos que adquieren para la vida. Que es bien interesante porque la tecnología empieza a jugar un rol importantísimo en diferentes preguntas de la encuesta. Se ve como un reto que hace falta, hubiera querido aprender más temas de tecnología, pero también se ve como el habilitador del futuro. En un segundo lugar están las competencias sociales, el pensamiento crítico, la capacidad de resiliencia. Entonces, cuando tú vas conjugando en estos dos elementos y tienes en un tercer lugar idiomas. El 29% de los encuestados consideró que uno de los principales objetivos de la educación debe ser formar a ciudadanos sobre la base de valores y herramientas que les permitan convivir en sociedad. De profundizar en valores de la familia, sociedad, convivencia, cómo nos comportamos contra nuestro entorno. No solo qué tanto sabemos, sino cómo aprendemos a relacionarnos mejor con el resto de las personas. A los colombianos les preocupan los costos para permanecer en el sistema educativo. Por ser altos, los lleva a la desmotivación y a centrarse en priorizar la necesidad de trabajar. Y lo que también muestran estos datos es la ausencia de políticas, la ausencia de discursos, la ausencia de propuestas concretas para mejorar las condiciones y las políticas en el sector educativo. Ya la gente está cansada de oír el qué, ahora la gente quiere oír el cómo, y eso necesita un nivel de profundidad adicional. Hace un llamado a la sociedad civil y ahora a los candidatos a retomar la educación como un elemento muy importante que está incluso por encima de la corrupción, como preocupación de la ciudadanía. Entonces creo que es un llamado a poner nuevamente la educación, ojalá en primer lugar, y un llamado también que me parece muy interesante que la ciudadanía reclama sobre la calidad de la educación. Los resultados son claros: la educación debe estar en la agenda y enfocarse en la mejora de la infraestructura, ampliar las oportunidades de estudio, atender los problemas de salud mental, reforzar las materias. Dos de la tarde, 5 minutos. La población de Armero en 1985 gozaba de un gran desarrollo agrícola, sobre todo en los cultivos de algodón y arroz, y por eso muchos coinciden en que allí nació la fumigación aérea en Colombia. Sí, señora, el proceso de tecnificación de la agroindustria atrajo a pilotos alemanes y veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los precursores de las primeras empresas de aviación. Amanece en el norte del Tolima. El capitán Alfonso Gutiérrez, un veterano piloto de fumigación, empieza su faena. El capitán Gutiérrez llegó a estas tierras un año antes de la tragedia de Armero. Que en ese tiempo que yo llegué, en Armero ya funcionaban 7 compañías de aviación, casi con 30 aviones. Y ya estaba bien desarrollada, pistas totalmente legalizadas, aviones con todos sus requisitos para un perfecto funcionamiento de aeronavegabilidad. El trabajo que realiza hoy esta gigantesca máquina, en esa época era tarea de miles de recolectores de algodón, y para curar de plagas los extensos cultivos se necesitaba la aspersión aérea. El capitán Jorge Montealegre es un sobreviviente de Armero. Su bastón y su menuda figura nada tiene que ver con el avesado piloto que fue durante 30 años, pues fue uno de los primeros que escribió la historia de la fumigación aérea en el norte del Tolima. Sus amigos más cercanos le dicen Montini. Carga con el peso de los años, pero sus recuerdos están más vivos que nunca. Un agricultor que tenía 3,5 hectáreas de algodón cerca de la granja experimental de Armero. Desesperado con el cultivo, vio aterrizar una avioneta y fue en su jeep. Le dijo: capitán, ayúdeme que tengo un gusanero en
en el lote, ¿por qué no me permite subirme en el asiento de atrás y con la bolsa de arseniato de plomo, que era el insecticida que se le aplicaba? Dijo, claro, hagamos la prueba. Y así nace la fumigación aérea en Armero. Cuenta el capitán Montealegre que los primeros aviadores en Armero fueron experimentados pilotos alemanes probados en la Segunda Guerra Mundial. Ese era el capitán Hans Hoffmann, un alemán. Le comentó a otros pilotos alemanes en Bogotá y se vinieron para Armero y organizaron la primera empresa de fumigación que se llama CAITA, Colombiana Agrícola y Trabajos Aéreos. Se llamaba el capitán Guillermo Gasser y el capitán Ernesto Brailer. Eso fue una empresa grandísima. Las viejas fotos dan cuenta del joven y melenudo piloto que recuerda las arriesgadas maniobras que debían sortear debido al rudimentario desarrollo de las técnicas de fumigación. En aquel entonces eran exactamente 70 galones que sacaba la mojarrita y eso era un peligro, por eso se mataba tanta gente, porque el avión no estaba hecho para eso. Y si usted excedía el peso y el balance del avión en los virajes, ahí tenía la pérdida en viraje y ahí estaba el accidente y muerte. Después de la guerra en Corea, una buena parte de los pilotos extranjeros regresaron a sus países de origen. Allí nació la primera generación de aviadores criollos. Al ver volar tanto avión, los muchachos, los jóvenes, todos nos entusiasmamos con convertirnos en pilotos. Yo fui uno de ellos. Tuve el privilegio de ejercer mi trabajo, de hacer el curso de fumigación y fumigar en mi propio pueblo, frente a ese auditorio que llevo en el alma y en mi corazón, que desapareció porque me quedé sin escenario y sin espectadores. El veterano aviador ya perdió sus alas, pero recuerda cuando hacía sus acrobáticos vuelos por la mitad del pueblo. Unos admiraban su coraje, otros lo consideraban un loco. Resulta que como la gente no tenía vehículo en qué moverse, y en la plaza del pueblo, la plaza de Armero, estaban los taxis urbanos. Entonces uno pasaba en el avión y le hacía señas al taxista para que lo recogiera en la pista. Entonces por eso, si no pasaba bajito, no lo veían, o pensaban que era que estaba dando vueltas mariqueando por ahí. Y resulta que no. Entonces había que bajar bien bajito, entonces había que pasar por la torre de la iglesia, eso era un peligro. Porque la esquina en siguiente de la torre de la iglesia era que estaban los taxistas. Entonces había que buscar, entonces arrancaban para la pista a recogerlo a uno. ¿Y cuántos hacían esa pirueta? ¿Solo usted? No. Se me atribuyen a mí una cantidad de cosas, pero no, todo el mundo lo hacía. La avalancha, como a muchos en Armero, le robó su vida, su esencia. Yo en 5 minutos perdí mi pasado, mi infancia, mis esquinas, mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis hermanos, mi patrimonio y casi un brazo y una pierna. Las páginas que escribieron los viejos aviadores fueron tan importantes en la historia de Armero que fue uno de estos pilotos, el capitán Fernando Rivera, quien le contó a Colombia su tragedia. El capitán Fernando Rivera, tenía una programación para acá, para la zona norte, Carmelita y zona de Armero, y se vino a hacer sus trabajos común y corriente, normal, una labor diaria. Y llegó y vino a... 6 de la mañana aproximadamente. 5:30 de la mañana, 1/4 para las 6. Y él llegó, fue a buscar el lote y vio el tiempo totalmente descompuesto, que estaba con bruma, que había cenizas, no pudo encontrar el lote. Y al ver esa situación, que todo ya apuntaba sobre Armero, él se fue a mirar, se fue mirando por la carretera, siguió por la carretera y llegó cuando vio era que Armero había desaparecido. Esta fue su conversación la mañana del 14 de noviembre con el periodista Yamid Amad de Caracol Radio. Pues que Armero quedó arrasado casi el 100% quedó arrasado Armero. Sí, ¿a qué horas tuvo usted la visión sobre Armero? Más o menos a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Desapareció todo el mundo, yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Ellos son los últimos pilotos de esta parvada de los 80. Son el testimonio vivo de la historia de la fumigación aérea y los años dorados de Armero. El capitán Gutiérrez sigue dando la lucha en su Piper 260 que vuela rasante en los campos del norte del Tolima.
2 de la tarde, 12 minutos. Bienvenidos al Radar de la Política. Empezamos hablando del precandidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, quien en entrevista con la revista Semana propuso realizar una gran encuesta antes del 10 de diciembre para elegir al candidato único de la centroderecha y de ese modo enfrentar al petrismo en el 2026. Esta propuesta ya está teniendo varias respuestas desde diferentes sectores políticos. Revisemos, por ejemplo, el primero en reaccionar fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien calificó como positiva esa opción y dijo que debe haber un diálogo con todas las personas que están comprometidas con la democracia y además la libertad. Asimismo, los precandidatos por el Centro Democrático se pronunciaron a través de sus redes sociales. María Fernanda Cabal manifestó que se adhiere a la propuesta y que espera que su partido también lo haga. Paola Holguín dijo que se requiere la transformación del país y que confía en la decisión que tome el expresidente Uribe. Por su parte, Miguel Uribe Londoño insistió en un diálogo amplio para lograr el candidato único que Colombia necesita. Ahora revisemos los que no vieron con muy buenos ojos esta propuesta del precandidato de la Espriella. Paloma Valencia argumentó que su partido Centro Democrático debe elegir un candidato propio para luego ir a la consulta de marzo. Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón también aseguraron que están listos para ir a esa consulta de marzo del 2026, lo que haría pensar que descartarían la posibilidad de participar en esa gran encuesta de diciembre. Y quien también mostró su preocupación por la falta de voluntad para depurar candidaturas de ese sector político fue el líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. En su columna semanal en el periódico El Tiempo, el ex vicepresidente aseguró que el espejismo de que todos pueden ganar está generando choques al interior de los partidos y los movimientos, y además que los esfuerzos para unir diferentes colectividades se están perdiendo porque algunos, a pesar de no tener muchas posibilidades de ganar, no quieren dar un paso al costado para unir fuerzas con otros aspirantes. Continuemos hablando sobre el Centro Democrático. Ese partido propuso un mecanismo mixto para elegir al candidato que los representará en la carrera por la presidencia. Ese mecanismo tendrá 3 componentes esenciales: una encuesta nacional con amplia muestra, un estudio digital cerrado de alta confiabilidad y con una auditoría correspondiente, y un colegio electoral con las bases del partido. Lo que les estamos proponiendo a los precandidatos es que alrededor de un mes, mes y medio, pudiéramos evacuar todo este proceso y tener el resultado para poder seleccionar el candidato o candidatos del Partido Centro Democrático. Muy bien, gira el radar y hablamos en este momento de uno de los precandidatos de la izquierda, Iván Cepeda, quien sigue teniendo adhesiones a su campaña. Esta tarde, mediante un acto público, recibirá el apoyo de un sector del liberalismo. Concejales, exalcaldes y dirigentes de esa corriente política se sumarán a la aspiración de Cepeda. Y con esto me despido. Hasta aquí el Radar de la Política. 2 de la tarde, 16 minutos. En Noticias del Mundo, este fin de semana las redadas de inmigración en Estados Unidos dejan ya 81 personas detenidas en Carolina del Norte. Entre las más polémicas está esta detención. Usted me lo quiebra, usted me lo paga. Ante la negativa a bajarse del vehículo, agentes de inmigración rompieron la ventana del carro en el que se transportaba Willy Aceituno, un nicaragüense con ciudadanía estadounidense. Tras ser verificada su documentación, el hombre fue dejado en libertad. Admitió que intentaba distraer a los agentes para que otros pudieran escapar. Y cuando vengo con la comida, la segunda vez. Y la derrocada primera ministra de Bangladesh fue condenada a pena de muerte tras ser acusada de estar involucrada en el fallecimiento de 1.400 personas durante unas protestas del 2024. La justicia del país asiático dictaminó que Sheikh Hasina ordenó la represión durante un estallido social que condujo a su derrocamiento luego de estar 15 años en el poder. La política de 78 años se encuentra prófuga de la justicia, pues huyó a la India cuando fue apartada de su cargo por un movimiento estudiantil.
A una Gaza devastada se suman fuertes inundaciones que han afectado los refugios temporales donde palestinos esperan el fin de la guerra. La lluvia se filtró en las tiendas de campaña improvisadas, dificultando las condiciones para dormir, mientras decenas de personas están expuestas a frías temperaturas y agua contaminada. Entre tanto, el gobierno israelí dijo que los gazatíes deberían poder entrar y salir del enclave cuando quieran. 2:17 y el derrumbe en una improvisada mina dejó por lo menos 32 muertos en la República Democrática del Congo. Muchas de las víctimas eran menores de edad. La tragedia sucedió por el colapso de un improvisado puente. Según los reportes, los mineros escucharon disparos, corrieron buscando refugio, se aglomeraron en el puente y este no aguantó el peso hasta que se desplomó. El ministro de Interior del país africano aseguró que buscará justicia por este suceso. 2:41 p.m. Gracias por continuar con nosotros. El café colombiano celebra que hoy los productores del país podrán exportar el grano a Estados Unidos sin aranceles. Un logro tras meses de gestiones de la Federación de Cafeteros. María Fernanda Tarazona, ¿qué le dicen los caficultores? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los saludo desde el municipio de La Vega, ubicado en el departamento de Cundinamarca, en donde estuvimos hablando con varios de los productores de café a propósito de este anuncio hecho por parte de los Estados Unidos. Lo celebran y dicen que el café colombiano podrá llegar a más hogares en ese país. El 27 de enero de este año, la Federación Nacional de Cafeteros inició el proceso de diálogo comercial para lograr que el café colombiano llegara sin aranceles a territorio estadounidense. Hoy, tras 8 meses de gestiones y a pesar de las tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, es una realidad que abre un nuevo camino para los productores del país. La National Coffee Association, que es, por decir algo, como el gremio equivalente, pero en el caso de los Estados Unidos, de los consumidores y de la industria cafetera, pues que vende café en los Estados Unidos. Este anuncio hoy los caficultores lo reciben con alegría. Nosotros los productores aquí en campo también nos beneficia porque pues nosotros tenemos herramientas que nos permiten desde la finca, desde el origen, exportar el café hasta el consumidor final. Este paso beneficia a más de 540.000 familias caficultoras colombianas que desde tempranas horas se levantan para llevar el café colombiano a todos los hogares del mundo. Yo me levanto siempre 4 de la mañana, 3:30 de la mañana. Depende de lo lejos que me toque. Si van a coger, cojo hasta las 5:30, 5 de la tarde. Miles de familias como la de Manuel han hecho del café su proyecto de vida. De café llevo yo estando 57 años. Mi familia actualmente ahorita, yo únicamente tengo el hogar acá, yo voy a hacer. Yo llevo 14 años trabajando del café seguido. Tengo 3 hijos y pues vivo ahí con mis 2 hijas. La finca El Tinto, donde trabajan estos productores, lleva cerca de un siglo aportando al orgullo cafetero del país. Es una finca que pues produce café desde 1936, 1938 aproximadamente. Bueno, crecer en medio del café básicamente fue un privilegio por la cercanía que tú tienes, digamos, un sector, la base de la economía colombiana. Y no solo el café tradicional está abriendo camino, el café especial de origen colombiano también está conquistando mercados internacionales. Vas a poder escoger si quieres un café con notas de chocolate o más bien un café con notas cítricas. Eso va a depender de ti y del momento del día en el que quieras consumir este café. Las exportaciones de café colombiano a Estados Unidos crecieron entre enero y agosto de ese año un 10%, lo que representa más de 1.400 millones de dólares vendidos a ese país. Y hoy termina la Bienal Internacional de Danza de Cali. David Molina estuvo en los ensayos finales y siguió durante una semana a los mejores bailarines contemporáneos del mundo que danzaron en la sucursal del cielo. Durante 7 días, los escenarios culturales más importantes de la capital del Valle fueron testigos de lo mejor de la danza contemporánea de América y Europa. Para la noche, directamente desde Brasil, el Ballet de la ciudad de Sao Paulo traerá su propuesta disruptiva y experimental. Es una pieza con bastante tecnología ecosistémica.
Entonces trabajamos, por ejemplo, con la pieza de Ligeti, que es algo que parece más lento, como una nube de voces. Hay un beat hecho con agua. Entonces controlamos agua para transformarlo en sonido y ese sonido también es parte de la coreografía. Y en esta joya arquitectónica de la ciudad de Cali, construida en 1931, en su momento fue el segundo teatro de toda Latinoamérica con la tramoya más grande de todas. Y en esta proeza arquitectónica será el cierre de esta Bienal Internacional de Danza de Cali, con esta que será la presentación final del ballet de la ciudad de Sao Paulo. Un requiem de 3 actos innovador que une a Brasil y Colombia. No es solo de que lo vas a hacer en el palco físicamente, sino lo que vas a sentir. Entonces hay también que abrirse un poco el corazón. Más temprano el Teatro Municipal también tendrá geografías líquidas de la compañía paisa Sankofa Danzafro. Son 22 artistas en el escenario, incluyendo músicos, y nos traen una especie de biografía, cada una de sus historias, de sus luchas de existencia y de resistencia, de esas maneras en que el ser humano en el Pacífico colombiano se relaciona con el agua, porque entendemos que el agua no nos pertenece. Esta Bienal trajo una participación masiva que sigue consolidando a Cali como anfitrión de eventos de talla mundial. La inversión que hacemos en los festivales normalmente tienen una multiplicación, un efecto multiplicador de 4, es decir, que esta Bienal, que tiene una inversión de alrededor de 3.000 millones, multiplícalo y el efecto es de alrededor de 12.000 millones de pesos para la ciudad. La tarde y noche de hoy se cierra el telón de este encuentro de danza internacional donde el país entero se unió a través del baile. Ahí está la Bienal Internacional 248. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene pura diversión el paseo. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.